un poco alrededor de este personaje central que tenemos, pero por esta parte de aquí para que podáis verlo y sobre todo procurando no obstruir la puerta. Vamos a colocarnos aquí un poquito alrededor. Entramos ya en la parte que es lo que la colección que donó, que consiguió Cristina de Suecia. Poneros un poquito hacia los lados para que la puerta. Sí. Vale, entonces esta es la colección que reunió la reina Cristina de Suecia, con una de las piezas más espectaculares de la escultura griega. Casi todo son copias romanas de originales griegos. Aquí el que tenéis en primer plano es el diadúmeno, es un atleta que se está colocando la cinta en la cabeza, que es lo que llevaban los vencedores. Es curioso porque los premios que recibían los vencedores, no sé si sabéis alguno qué premio recibía el que ganaba los Juegos Olímpicos en alguna prueba. La corona de olivo. El laurel realmente era el de los Juegos Délficos, que era más bien a la poesía y este tipo de juegos culturales. Aquí era una corona de olivo. Y entonces os podéis imaginar, ¿valía la pena ese esfuerzo terrible para llevarse una corona de olivo? Pues sí, porque esa corona de olivo era mejor que la visa oro, porque lo que ganaban era la fama. No sabemos quién era el alcalde de Olimpia o quién gobernaba en Olimpia en el siglo V a.C., pero sabemos quién ganó la competición de carrera con armas. Esos eran inmortales para siempre y podían ir a cualquier sitio y allí serían recibidos y agasajados por todo el mundo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, como veis, la estatua está mutilada, pero hay un detalle curioso que además a mí me lo comentó, una vez me lo preguntó una alumna. Si miráis, si volvéis un poco hacia allá, tenéis a una estatua de Hércules, y creo que lo reconocéis, ¿no? Con la maza que lleva y la piel de león. Y ella me comentaba, me hizo una pregunta muy ingenua pero muy interesante, y es, con estos cuerpos, no sé si os fijáis, si le dais la vuelta sobre todo al diadúmeno, por ejemplo, veréis pues que tienen una musculatura maravillosa, un cuerpo perfecto, un culo precioso. Y decía, bueno, ¿y por qué el sexo lo hacían tan pequeñito, no? Porque parece ya puesto a hacer... Bueno, pues que sepáis que para los griegos y romanos, las cosas cambian, el tener el sexo grande era algo feo, que les resultaba grosero, vasto, propio de los esclavos. Por ejemplo, se representan en los personajes de comedia, cuando salen los viejos en la comedia, que son para que se rían de ellos, salen con unos penes tremendos y todo eso, pero ellos para eso era desagradable, no era un ideal de belleza masculina. Vale. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de mitología. Yo tengo aquí, es un poco liosa la mitología porque es muy complicada, pero así para que os hagáis una idea, sabéis que, bueno, no sé si alguien lo sabe, ¿quién fue el primer dios según la mitología griega o romana? Pues no, lo curioso, y volviendo a ese lado, a ese toque feminista, es que, a pesar de que era una sociedad patriarcal, la primera es una diosa, es Gea, la diosa tierra, es la primera. Al principio se dice que existía el caos, que era una mezcla donde estaba todo confuso, y a partir de ahí surge Gea, que es la tierra, nuestra madre tierra. La mitología es una forma de explicar cosas desde otro punto de vista, pero que tiene una utilidad distinta a la ciencia. Yo creo que es bastante indispensable para nosotros. Todos necesitamos algún tipo de mitología, porque hay cosas que la ciencia no nos puede explicar, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene la mitología griega, a mi entender, respecto a otras mitologías, es que no es dogmática. Quiero decir, tú podías creer en Apolo y al lado de Apolo, en la ciudad de Pompeya, estaba el templo de Isis, que era una diosa egipcia, africana. Y a nadie se le caían los anillos porque tú salieras del templo de Isis, hicieras una ofrenda y pasaras al templo de Apolo, hicieras otra ofrenda allí, te pusieras a hacer una plegaria. Entonces no había una exclusividad en ese tipo de cosas. Bueno, pues pasando a esto, de Gea, esa diosa, surge Urano, que es como la parte gaseosa, el cielo se separa de la tierra. Y entonces el cielo fecunda la tierra. La mitología siempre tiene una intuición curiosa. El cielo fecunda la tierra. La lluvia fecunda la tierra, ¿no? Entonces es una interpretación, ¿no? Es otro tipo de conocimiento, pero a veces tiene intuiciones muy buenas, ¿no? Bueno, pero aquí empiezan los conflictos, porque resulta
que el cielo está siempre encima de la tierra y los hijos que tiene Gea no pueden salir porque está él encima, ¿no? Y entonces le encarga, y ya viene algunas, aviso que hay algunas cosas que no son muy correctas o no, es un poquito escandalosas, pero bueno, la mitología es así, no tenían mucho reparo. Entonces, uno de los hijos de Gea, que se llama Crono o Saturno, del que hablaremos luego más adelante, lo que hace es que su madre le da una hoz que había fabricado de piedra y con ella castra a su padre, para, no es por maldad, para que puedan surgir sus hijos. Entonces es una cosa curiosa, ¿no? Esto siempre tiene muchas interpretaciones, no hay una interpretación oficial. Y al castrarla, arroja los genitales, los arroja al mar. Y de ahí van a hacer, curiosamente, a lo mejor no esperabais que la diosa Venus, Afrodita, algo tan bonito, surgiera de la espuma que surge en el mar. Pero que sepáis que Afrodita, luego la veremos, afros en griego significa espuma. Afrodita es nacida de la espuma. Pero bueno, en fin, tenemos a Crono y a Saturno, y a Crono, que es el hijo, y tiene una hija que se llama Rea, Cibeles. La Cibeles, la famosa Cibeles, es Rea, es la hija de Gea y de Urano, ¿vale? Y hermana de Saturno, pero entre ellos se casan, porque es lo que hay, no hay más posibilidades, y van a dar lugar a Zeus, a Júpiter, que ese ya es el dios olímpico. Vosotros me comentabais que el dios fundamental era Zeus, porque cuando la generación nueva de dioses surge, o sea, cuando surge, por ejemplo, Cronos y Rea, lo que hacen es, a los dioses anteriores los relegan, los mandan a un sitio que es el Tártaro, que es un sitio perdido, porque no los pueden matar, no puedes matar a un dios, son inmortales, ¿vale? Y cuando surge Zeus y Júpiter, ellos ya se instalan y se convierten en los dioses oficiales, los que tienen el poder. Y a Rea y a Saturno y a todos estos los mandan, los destierran, como quien dice, al Tártaro, ¿vale? Entonces, tenemos a Júpiter, y aquí hay otra historia también curiosa, y es que como Cronos o Saturno sabía lo que le había hecho a su padre, aquí también se cuenta, hay una especie de paranoia sobre los hijos que te van a destronar. Esto es curioso porque también tiene un cierto reflejo. Supongo que todos sabemos que para los niños su padre es lo más, pero cuando llegan a los 7, 8 años, 10, 14, hay un problema, cuando surge un conflicto, ¿no? Entonces el niño, el chico, sobre todo, se enfrenta al padre, porque es ley de vida y quiere mandar él, ya no. Entonces esto quizá es lo que refleja esta historia que os voy a contar, y es que Saturno, pensando que sus hijos le iban a hacer lo que él había hecho a su padre, o parecido, pues lo que hace es evitarlo. ¿Cómo lo puedes evitar? No los puedes matar porque son dioses, aunque hayan nacido de ti, son dioses. Se los traga, porque si están dentro de él no pueden hacerle daño. Entonces se los va tragando, Saturno se los va tragando a todos, pero su mujer, Cibeles, está un poco harta, porque parir, para nada. Pues, entonces lo que hace es, cuando nace Zeus, Júpiter, lo engaña a su padre, y le da una piedra envuelta en pañales. Parece ser que Saturno no tenía un paladar muy exquisito, porque se lo traga, nunca mejor dicho, y se queda tan a gusto. Entonces, lo que hace es que Júpiter se lo llevan a la isla de Creta y allí lo crían, donde se convierte en todo un hombretón, y cuando ya es más poderoso, regresa y vence a su padre y le hace vomitar a todos sus hermanos, que salen en perfecto estado, sin ningún problema, ¿vale? Entonces los hermanos son, muchos los conocéis, otros no tanto, Hestia, Poseidón, Deméter, Hades, Hera, Juno, la esposa de Zeus, que de eso hablaremos, porque también es una pareja un tanto atípica. Pero bueno, detalles positivos de la mitología grecorromana respecto a otras, pues que hay dioses y hay diosas, y hay diosas, sobre todo hay diosas poderosas, Ahora hablaremos de Atenea o de Artemis o Diana. Son diosas poderosas, no están allí, no son las mujeres de nadie, Hera, por ejemplo, sí. Bueno, en fin, Hera, Juno y Zeus. ¿Qué ocurre con Zeus? Zeus es, como es el dios, y en esa época, en una cultura patriarcal, pues el hombre tiene que ser un hombre, entre comillas. Entonces, él no le basta con tener su esposa, sino que tiene amantes, con mujeres mortales, con otras diosas, con hombres. O sea, él
todo le pertenece, porque es su forma de ejercer el poder. Luego os comentaré que durante la antigüedad, sobre todo griega, romana, etcétera, el sexo también era una forma de poder. Era una demostración de poder y un símbolo de poder, y tenía que serlo, ¿no? Entonces, Zeus, como digo, tiene todo tipo de aventuras, y vamos a la que nos interesa, y es esa que tenéis ahí delante.